Cuando usted diga, Giovanni. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio que convoca a la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes del Gobierno de la República y que se retransmite a través del Facebook Live de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes y del Teatro Nacional Manuel Bonilla. Hoy es 14 de septiembre, ¿verdad? Estamos ya prácticamente en vísperas de celebrar esta fiesta de independencia del 199 aniversario. No solamente de Honduras, sino que de todo Centroamérica, y pues ya el entusiasmo y la alegría de celebrar estas fiestas patrias se siente. Escuchaba a una persona decir que todos debemos de celebrar esta fiesta, porque esta no es una fiesta gubernamental, esta es una fiesta de todos los hondureños, ¿verdad? Esta no es una fiesta del alcalde, del presidente, de los diputados, es una fiesta que nos llama a todos nosotros. Y la patria nos necesita no solo ahorita en septiembre, nos necesita todos los días. Por eso hoy vamos a continuar con esta serie de conversatorios, vamos a hablar de héroes hondureños y en esta ocasión les voy a presentar al licenciado Eduardo Berg. Él, pues ya saben ustedes, él es escritor, nació en Tel Atlántida, tiene una extensa hoja de vida, pero también ha sido, bueno, ha incursionado en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como la actuación en diferentes formatos, ha recibido diferentes premios literarios internacionales en diferentes países latinoamericanos y ha sido catedrático de diversas universidades nacionales y actualmente es encargado de la subdirección del libro y del documento en Honduras. Así que le damos la más cordial bienvenida. Hoy don Eduardo trae un tema sumamente interesante, porque normalmente se habla de los héroes y de los próceres que ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que sí nos vienen repitiendo desde la escuela. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de los caciques indígenas, de los primeros héroes y de muchos detalles importantes que nosotros no conocemos. Así que, buenos días, don Eduardo. Buenos días, Giovanni. Buenos días a todos. Hoy de veras vamos a divertirnos un poco, pero con una lágrima, porque hay cuestiones ocultas que no se nos han dicho desde la escuela. La principal es que se es independiente solamente para un sector de la población centroamericana y consecuentemente hondureña, pero no se es independiente para otra población. Y eso es lo que vamos a dirimir hoy acá. Ojalá que con la colaboración de cada uno de ustedes que quiera hablar, quiera ser interactiva esta plática, para que por lo menos tengamos en calidad recordatorio qué es lo que realmente sucedió con eso que nosotros llamamos independencia. Déjenme decirles que en 7 países que conforman la región centroamericana, incluido Belice y Panamá, coexisten en total casi 60 pueblos originarios. Les vamos a llamar pueblos originarios en vez de pueblos indígenas, porque la palabra indígena se deriva de India, que era lo que el llamado descubridor andaba buscando, la India occidental. De estos 23 se encuentran en Guatemala, 6 en Honduras y así sucesivamente en los otros países, sin contar a los pueblos que surgieron a partir del siglo XVI, como los garífunas, por ejemplo. Entonces, démosle, por favor, a la primera laminilla. Nuestros primeros héroes indígenas han sido identificados como Benito, llamado el Señor de Silca. Esto fue en Olancho. Sicumba, Copangalel, en Tepica, Lempira y Toreba. Son los principales héroes indígenas que han sido identificados, pero hubo muchos más, como veremos a continuación.
Los conquistadores de Honduras, se fue ahí una H minúscula, con las disculpas, Alonso de Cáceres, Francisco Montejo, Pedro de Alvarado, Francisco Hernández de Córdoba, Cristóbal de Olid y Diego López Salcedo. Atención a esto. El 15 de septiembre de 1821, descendientes de los españoles llamados criollos, en la provincia de Guatemala, conformada por lo que actualmente es Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, esa se llamaba provincia de Guatemala, se autoproclamaron independientes con relación al debilitado poder de la corona española. En ese entonces, los criollos de la región eran unas pocas familias, pero todas muy poderosas. Podemos recordar el apellido Aycinena, por ejemplo, en Guatemala. Y así determinaron la naturaleza, la organización, la estructura, los alcances, la relación del naciente Estado independiente de la Unión Centroamericana. Pasemos a la otra. Cuando se producen las primeras reacciones de los indígenas, hay una característica muy importante. La concentración de grupos originarios en la región del Pacífico de nuestro país permitió que el proceso de conquista y colonización, son dos cosas distintas, se acentuara principalmente en esta zona, pero no así en la costa norte, donde las condiciones geográficas, la dispersión de los grupos poblacionales y la bravura de los indígenas no permitieron que fueran sometidos al dominio español, a pesar de la superioridad militar. Les recuerdo que las armas fundamentales de los conquistadores y posteriormente colonizadores eran realmente poderosas, empezando por el caballo, la armadura que traían estos conquistadores. Y si podemos seguir hasta la más importante, pero hay que mencionar acá pues las armas de metal que tenían, la espada. Y por supuesto, la más poderosa de todas, la cruz. Ya explicaremos por qué es el arma más poderosa que se cebó en contra del futuro de todas las poblaciones primigenias de nuestro país. Las diversas manifestaciones de lucha de los grupos indígenas por evitar la desarticulación social, poblacional, territorial y cosmogónico, tenían una propia cosmogonía en sus respectivas sociedades. Durante el violento proceso de conquista y colonización española, esto fue lo que se ha denominado resistencia indígena. No fue una cuestión pacífica, fue una cuestión poderosamente violenta por parte de los invasores. Y a esto se llamó resistencia indígena. Podemos ya ir pidiendo a nuestros amables oyentes que también manifiesten sus opiniones. Por lo pronto, Giovanni, vamos a pasar con la siguiente laminilla. Antes de esto, debo decirles que, déjenme decirles que esta independencia se autoproclamó en Guatemala sin siquiera disparar un gramo de pólvora. Ya con solo eso ya era jocoso, risueño el proceso de independencia. Pero lo que produjo más burla de ese acto político aparece redactado nada menos que en el artículo 1 del Acta de Independencia, que dice: declarar la independencia, atención, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Y por si eso fuera poco, en el artículo 12 se indica que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y la tranquilidad, tomen las medidas más activas para mantenerla en toda esta capital y en los pueblos inmediatos.
Fíjense ustedes cómo se produce esto desde esa época hasta este momento y cómo son similares todas las cosas de cómo funcionan las gobernanzas. Se provienen las consecuencias que serían temibles en el caso de que las proclamase el mismo pueblo. Lo mismo sucede en la actualidad si el pueblo fuese dueño de la democracia, que dicen pertenecer a una minoría en cada uno de los países centroamericanos. Y que por supuesto que se tome medidas para la conservación del orden y tranquilidad. ¿Dónde hemos oído eso? Apenas hace algunos días, que se tomen las medidas más activas para mantener en esta capital y en los pueblos inmediatos. Esas medidas más activas suceden en nuestro país a cada rato. De hecho, hay seis compañeros hondureños que han sido desaparecidos en la costa norte del país, específicamente en las tierras garífunas, evidentemente para quitarles sus tierras. Los contactos con la población indígena de Honduras comenzaron, como se sabe, en 1502. Muy bien. Colón navegó más allá de las Islas de la Bahía y poco siguió a Punta Carcinas, es el Cabo de Honduras. Desembarcó en Trujillo, tomó posesión de Honduras en nombre de los soberanos españoles. Los grupos étnicos en Honduras son los grupos indígenas que habitan el territorio hondureño en ese momento, desde que se formó la República. Si bien algunos ya han dejado de existir. Y destacan lencas, chortís, garífunas, isleños, sumos, tolopanes o sicaques, los pech o payas y los misquitos. Déjenme repetir aquí la afirmación de que la palabra Honduras, impuesta por los españoles, se produjo de manera peyorativa. Se produjo por la expresión, gracias a Dios que hemos salido de esas Honduras, o sea, de ese agujero terrible, de ese agujero hostil. Y esto se prueba porque al solo la vuelta del subcontinente centroamericano, los invasores españoles pudieron poner nombres mucho más agradables para los países que iban descubriendo y, por supuesto, colonizando. El ejemplo gráfico es Costa Rica, que es un bello nombre para un país, pero nosotros nos vienen a poner Honduras. Ya se conocía de otra manera el país, pero estos le clavaron Honduras. Ahí tienen ustedes. Ya pueden ir. El objetivo de nuestra plática por parte nuestra, de su servidor, es suscitar discusión, suscitar opiniones. En la plática anterior del lunes anterior, alguien hizo una pregunta. ¿No le gusta a usted la palabra Honduras? ¿No le gusta el nombre Honduras para nuestro país? Y mi respuesta fue definitivamente no. Y estoy explicando por qué. Esto es así porque necesito también que los que están escuchando esto, los que están viendo esta plática, puedan defender sus puntos de vista y pueden defender su patriotismo si quieren y decir, hombre, qué lindo ser patriota. Adelante, pues. Si no, con Giovanni vamos a seguir con la siguiente filmina. ¿Hay algo, Giovanni? Y todavía no, don Eduardo, todavía no. Vamos a comenzar con un cacique lenca. Pongan atención porque la subsecuente esclavización de los pueblos originarios hizo posible que algunos de ellos desaparecieran, y es el caso del pueblo lenca, del cual nos han quedado nada más palabras que ya están inmersas en nuestro idioma español. Pues Benito, el señor de Silca le llamaban, fue un cacique lenca. La zona donde hoy es el departamento de Olancho, ahí es donde él operaba.
Luego de la llegada de los españoles, esto fue en 1526, resistieron. Atención, quiero subrayar esta palabra porque aquí se cree que la resistencia de las personas ante las injusticias es algo injusto, es algo que no se debería de, es algo prohibido, es algo infernal. Bueno, está en los orígenes de nuestra nacionalidad. Benito y su gente resistieron a las fuerzas de Diego López de Salcedo. Este Diego López de Salcedo era uno de los conquistadores, o sea, un asesino. Lucharon hasta que Benito fue capturado y fue enviado a Nicaragua como prisionero. Atención a esto, fue lanzado a los perros. Así se le dio muerte a Benito. En el departamento del Lancho, Benito destruyó la ciudad de Villahermosa, fundada por los españoles a comienzos de la conquista en el Valle del Ancho. En la rebelión encabezada por Benito participaron aproximadamente 300 caciques. Este hombre logró concitar la rebelión en todas las regiones del país donde había caciques. Los llamó y les dijo, es necesario que 300 de los que somos nos unamos para que seamos uno solo. En la acción perecieron, mataron pues a 33 españoles y 12 de estos españoles resultaron heridos. No estoy hablando de víctimas y victimarios. Estos españoles no fueron víctimas, eran hombres armados que venían a matar. Entre los muertos figura el famoso descubridor y navegante español Juan de Grijalva. Este exploró la región de Yucatán y el centro de lo que hoy es la República Federal Mexicana. Capturado por Diego López de Salcedo, Benito fue llevado, como dijimos, a Nicaragua, donde murió aperreado, se llamaba eso. Hablábamos justamente con Giovanni acerca del origen de esa palabra, y era una práctica en esa época tirar a la gente a los perros. Así eran nuestros conquistadores de Boritos. ¿Qué les parece? Adelante. ¿Hay algo, Giovanni? Todavía no. Tal vez estamos un poco sorprendidos porque estamos diciendo que no somos independientes, pero bueno. Eduardo. Adelante, Giovanni. Sí, no se preocupe. Bueno, realmente yo creo que la plática es sumamente interesante. Como usted lo apuntó al inicio, son datos que nosotros no conocíamos y realmente que es interesante conocer sobre esto. Y sí, es como un poco abrumador, digamos, saber todas estas cosas que no son tan románticas, ¿verdad? Y que tampoco se atreven a contarla en la escuela. Entonces, creo que hay un público bastante amplio aquí y sería bueno si tienen sus preguntas, si tienen algún comentario, ¿verdad? Algún aporte que hacer, es importante porque estos son los espacios que necesitamos para hablar. No existe, no hay otros espacios, ni durante el mes ni durante el año, para conocer de ese tipo de datos y de situaciones tan interesantes para la historia de Honduras que nos ponen en contexto, pues, con la realidad, ¿verdad?, que se vivió en aquel momento, con lo que estamos a punto de vivir, que son los 200 años de independencia. Excelente, Giovanni. Debo recordarles que hay dos tipos de historia. Estamos viviendo la historia oficial. Desde el descubrimiento, desde la conquista hasta acá, nosotros estamos leyendo nuestra historia oficial, lo que se quiere que nosotros leamos, pero la historia real es otra. Y casi siempre la historia oficial pisotea a la historia real, que es lo que sucedió. La realidad le llaman algunos sociólogos. Así es. Eduardo, aquí nos pregunta Ariel Lagos, ¿a qué se debe que solo la historia del Empira haya sido enseñada hasta nuestros días? Dice. En efecto, he dejado justamente toda la historia del Empira para el próximo lunes, porque fue entre todos los caciques de la resistencia, fue el más proclive a que se recordaran y subrayaran los hechos de su hazaña.
porque este hombre tuvo un desarrollo en la historia de su resistencia, el inicio, la resistencia en sí y su propia muerte. El señor de Circa no podemos decir nada más que fue aperreado, pero en Nicaragua. En cambio del Empira sí podemos decir cómo sucedió el triste suceso de su muerte, de su asesinato, y cuáles son las historias que se tejen acerca de eso. Lo vamos a ver en el próximo lunes, que es el último que me corresponde como amigos de ustedes, para hablar de nuestra independencia. Yo le voy a poner las comillas a esa independencia. Recuerden algo que tengo que decir. Expresamente, la independencia criolla de 1821 fue un velado y expreso acto político de subordinación de los pueblos y familias indígenas. En esos tiempos representaban el 90%. Miren ustedes el caso de Guatemala todavía. Y estaban descontentos con los abusos tributarios, con la servidumbre que los criollos le infligían. Déjenme decirles que en Guatemala, hace poco, hubo un gobernante que implantó una política de arrasamiento y exterminio a la población indígena. Fue una verdadera matanza terrible que la historia oficial casi oculta, hasta que por instancias de algunas legislaciones extranjeras lograron descubrir lo que había pasado, y este hombre fue condenado en Guatemala. Estas familias criollas proclamaron su independencia para que los pueblos no lo hagan de hecho. Una vez proclamada su independencia, los criollos ponen orden, someten, ponen una mano militar a los pueblos. Esa es la falacia de la independencia criolla desde la perspectiva de los pueblos. De esa manera, ni incluso en 199 años de vida republicana, los indígenas accedieron a la cualidad de ciudadanía que por derecho les asiste. No son ciudadanos. ¿A dónde están? Aquí cerca, en el departamento de Francisco Morazán, están ocultos, perseguidos y ocultos en la montaña de la Flor. Gente que tuvo resistencia, que tuvo caciques, como lo vamos a seguir viendo. Vamos a pasar entonces a la otra filmina. Tenemos otro cacique. Este era un rey maya chortí. Esto es importantísimo porque de todos los caciques rebeldes, los que hicieron posible la resistencia en contra de la invasión, el único maya chortí era Copán Galel, en lo que actualmente la población hondureña de Copán Ruinas, donde se hablaba, todavía se habla, atención, todavía se habla el idioma chortí, que es una derivación casi directa del idioma maya. La fecha más clave para explicar esto es 1530, y el conquistador, también el más preclaro de todos ellos, es Pedro de Alvarado, el más famoso. En Honduras, como estamos acostumbrados a hacerlo, se le pone el nombre del conquistador y no de la víctima. Eso fue lo que pasó también ahí. Este señor Alvarado envió un grupo de militares españoles al mando de Hernando de Chávez y también de Pedro de Amalín para conquistar al pueblo chortí. Hernando de Chávez lideró el ataque contra la ciudad de Copán, la cual estaba defendido por un ejército, atención, un ejército indígena compuesto de soldados, todos indígenas provenientes de Cincinti, de Zacapa, de Ostúa, de Huíjar.
y liderados por el cacique Copán Galel. Durante la batalla, el español Juan Vázquez de Osuna abrió una brecha en las defensas de la ciudad, con lo cual los españoles conquistaron la ciudad de Copán. ¿Cómo no explicar esto si las armas son sumamente poderosas, las de los españoles? Y por supuesto, mucho más son superiores y mucho más letales que las armas que tenían los ejércitos, vamos a poner esta palabra entre comillas, de los pueblos originarios. Atención. Póngame esto entonces un poquito más al centro, por favor, Giovanni, para... ¿Hay alguna opinión ahora? Sí, don Eduardo. Tenemos un comentario por aquí. Vamos a ver. Nos escribe aquí Elena Barrientos. Entonces, si los españoles no hubieran conquistado Honduras, no existiera el mestizaje. Evidentemente, pero la evolución de los pueblos, que somos esencialmente sociales, se hubiese producido por otro medio, por otro lado. Bueno, podemos nosotros poner de ejemplo a Guatemala, en donde casi el 90% de la población es indígena y solo el 10% es criolla o llamado blanco también. Estos tuvieron forzosamente que haber evolucionado a otros sistemas de gobierno. Y se da el caso en Sudamérica de países esencialmente indígenas, como Bolivia, que hasta tuvo gobierno indígena, tuvo gobierno indígena, por supuesto, con la intervención de los norteamericanos, se produjo un golpe de Estado ahí, y ahora están gobernando ahí una minoría blanca feroz y sanguinaria. Y también está el pueblo peruano. Los peruanos son indígenas, casi todos. Es extraordinario, pues, que esta pregunta que se me acaba de hacer tenga una respuesta tan evidente y tan actual. Bien. Bueno, solamente, don Eduardo, por ahora. Bueno, permítanme decirles que por 199 años consecutivos, los indígenas, los pueblos originarios, escolarizados o no, fíjense bien, porque los sistemas de educación de todos nuestros países están hechos con un pensum ideado para sumarse a la conquista, a la colonización. Pues durante 199 años estos pueblos originarios celebran cada 15 de septiembre el aniversario de su condición de colonos en unas repúblicas criollas independientes. Es un colonialismo interno. Las familias criollas organizan, se reparten el poder en el estado de las Provincias Unidas de Centroamérica. Siguen las colindancias de reparto territorial hechos por la corona. Es lo mismo, solo se sucede una cosa que era de España y sigue sucediendo en América, en Centroamérica. Y además estos pueblos originarios quedaron estabulados como ingredientes del capital natural de dichos países, eran parte de los árboles, de las montañas, de los ríos, de los recursos de cada país. ¿Tienen recursos? Sí, tenemos un montón de indios diferenciados entre sí como guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Pues muy a pesar de tener las mismas raíces culturales o pertenecer a un mismo pueblo indígena, estamos divididos porque nos dividieron. El único que tuvo la certeza muy clara de que unidos podíamos ser una nación libre fue Francisco Morazán, que fue asesinado en 1842. La unidad política centroamericana sucumbió en menos de dos décadas. Fue engullida por la descontrolada voracidad criolla. Así levantaron las fronteras culturales simbólicas entre actuales repúblicas centroamericanas para debilitar, para controlar a los subalternos. Ahí está la idea latente de que se divide y vencerás.
Continuemos si quieren. ¿Hay alguna participación? Ahorita no, Eduardo, no tenemos. Muy bien, vamos a, ya casi estamos llegando al final de nuestras filminas, pero tenemos mucho de qué hablar todavía. Continuamos entonces. Vamos a ver. Hay una resistencia muy importante en el norte del país, de la cual casi no se habla. A esta resistencia se le llama resistencia papayeca. ¿Por qué es importante? Porque no estaba centralizada en un sitio como el caso de Copán, sino que el actual Trujillo era el centro de esa rebelión. Y aquí suceden cosas realmente importantes que nosotros vamos a decir. El cacique de esta resistencia se llamaba Mazatl, que es evidente un mexicanismo. Es una palabra derivada del mexica, lo cual refleja que había comunicación en esa época entre los indios originarios nuestros, los pueblos originarios nuestros con todo el continente. En el caso de México, que era la superpotencia de esa época. En la fecha es 1524. Mazatl fue capturado y, por supuesto, fue ahorcado en Trujillo por las tropas de Hernán Cortés, otro asesino. Luego de esto, su cacique se llamó Pizacura, quien posteriormente fue capturado también por Hernán Cortés en 1524. Pizacura quería que dejaran de habitar las sierras. Más bien Cortés quería que estos pueblos originarios, que la gente de Pizacura, quería que dejaran de habitar las sierras para habitar los poblados y que les sirvieran, que fueran su servidumbre. Pizacura dijo al traductor que no dejaba las sierras porque estaba con su pueblo y que no quería dejar a su pueblo. Los indígenas evidentemente se sublevaron, encabezados por el cacique Pizacura. Se enfrentaron a los españoles y capturaron a 100 personas, a 100. Por lo que se trasladó la capital, los españoles trasladaron la capital desde Trujillo hasta el Valle de Naco. Esa es la razón de que Pizacura estaba ganando esa guerra, la guerra de resistencia. Ahí en Naco se fundó la nueva capital, la Villa de Santa María de la Buena Esperanza, como todos sabemos. Déjenme decirles que desde entonces los pueblos originarios se miran y se descalifican entre sí como extranjeros uno del otro, solo porque los patrones les pusieron marcas nacionales diferentes en sus tarjetas de control. Pero los patronos conviven promovidos y protegidos por el SICA, por el Parlacén, que nada menos se llama Parlamento Centroamericano. Están ahí representados los intereses de los pueblos originarios, de los indígenas. La respuesta es un rotundo no. Para los pueblos indígenas, los 2 siglos de colonialismo interno republicano fueron más letales que la colonia española, fueron más duros que la propia colonia española. Durante la República Criolla, que termina en el siglo XIX, liberales y conservadores, la ley, la espada, la Biblia en la mano, desbarataron las tierras colectivas de los pueblos indígenas. Las tierras que ellos habían adquirido durante 3 siglos y los convirtieron en propiedad privada, individual de los mestizos, de los ladinos en muchos casos. Desde entonces estos pueblos originarios fueron convertidos en indios, pero en indios campesinos. Ya no eran solo indios esclavos, eran indios campesinos sin tierra, jornaleros, eran de la servidumbre, jornaleros pero desnutridos. En la actualidad, en atractivos adornos de museos, restaurantes envueltos en trajes indocoloniales para satisfacer la industria del turismo. En Guatemala se visten de colores y hay miles de personas que vienen de otros países a ver a esos seres humanos que no son seres humanos para ellos. Son indios campesinos que están vestidos de colores
para divertirlos, para que vean, oh, qué bonita es la población de Guatemala. Y aquí, pues, aquí ni siquiera visitan eso. Ni siquiera se visitan los indios de la colonia de la montaña de la Flor. Les voy a contar algo terrible en este momento, terrible en este momento. Miren, los indios de la montaña de la Flor, ya les hablaré de ellos porque también fueron actores en una resistencia. Tenían sus propios caciques, pero en las partes bajas de la tierra donde estaban habitando, los ladinos les quitaron las tierras y su ganado, los pertenece, y tuvieron que subir a la montaña. Tuvieron que vivir en las montañas. El resultado es que se produjo una cultura endógena. Es decir, ellos tuvieron que mezclarse, primos con primas, hermanos con hermanas, para poder subsistir y para que siguiera la población en su manifiesto desarrollo. El resultado, miren, es terrible. El resultado es que hay algunos niños que nacen sordos debido a esa cultura endógena. Es increíble cómo las consecuencias del colonialismo se vuelven tan feroces. A estas alturas, después de todo lo que he dicho en contra de la independencia, forzosamente tiene que haber alguien que esté en contra de su servidor o que tenga algún comentario. Es abrumador, como dijo Giovanni, pero se puede hablar, se puede decir qué es lo que pasa. Que es que, ¿por qué no nos habían dicho esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos han estado mintiendo? ¿Qué dice Giovanni? Ok. Don Eduardo, aquí tenemos algunos comentarios ya, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí de Ariel Lagos. Dice, estas resistencias que surgieron en los pueblos originarios, ¿tuvieron alguna oportunidad de vencer la conquista? ¿La tecnología armamentista de los conquistadores fue la diferencia en esas batallas? Absolutamente cierto. Así fue. No tuvieron ni una sola oportunidad. Lo que sobresale ahí, lo que se puede subrayar es la voluntad de resistir, la voluntad de no dejarse avasallar. Eso es todo. Eso es todo. La población indígena no se dejó avasallar fácilmente, no se dejó vencer fácilmente. Murieron, fueron tirados a los perros, fueron muertos, fueron asesinados, pero no se dejaron. No se dejaron. ¿Y su armamento? ¿Qué armamento era? Díganme, por favor, todo el mundo conoce. Hasta en la moneda, en el billete de un empira parece, o no sé en cuál, hay una flecha o una lanza. Pues esas eran las armas de los indígenas, de la población indígena. Y las armas de los españoles, como dice Ariel, y era infinitamente superior. No había nada que hacer, nada en absoluto. Ok. Bueno, está sumamente interesante, le voy a decir, don Eduardo. La gente está bastante compenetrada con este tema, ¿verdad? Que nos ha convocado esta mañana del 14 de septiembre y sigue la gente haciendo más comentarios. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí tengo... don Eduardo, los españoles cuando conquistaron Copán, conquistaron Ocotepeque. Toda esa región era subsidiaria, por decirlo con una palabra moderna, de la hegemonía indígena en Copán. Copán era el centro. Igual sucedía en la costa norte, donde Trujillo fue el centro, y donde los caciques que he mencionado tuvieron la oportunidad de accionar porque la gente los conocía como tales, como caciques. Lo mismo sucedía en Copán con Copán Galel. Y toda esa gente de Ocotepeque, toda esa gente fronteriza con Guatemala, seguía a estos líderes, seguía a estos caciques. Ok. David Ramírez también nos escribe por aquí. Dice, buenos días, maestro. ¿Qué sabe de Mendeco, un cacique tahuaca? ¿Existió o es solo un personaje literario creado por Ramón Amaya Amador en la obra Con la misma herradura? Es un personaje creado por Ramón Amaya Amador, pero es un símbolo. Ramón Amaya Amador representa con este cacique novelista de la novela,
en un símbolo. Este personaje, Ramón Amaya Amador, es todos los caciques. Y él quiere identificarlo con uno solo y le pone su propio nombre. Lo mismo hacemos todos los escritores, somos creadores de cuestiones ficticias que se desprenden de la realidad. Y no se miente, pero se dice de otra manera. Muy buena esa reflexión, estuvo muy buena, la verdad. Sí, claro que sí. Francisco Núñez escribe aquí, licenciado, ¿cree usted que hoy en día necesitemos un líder así como estos caciques para cambiar nuestros pensamientos y rescatar nuestra cultura? Evidentemente, evidentemente. Esta gente en esa época, voy a hablar de esa época para que no haya incidencia en las cuestiones políticas actuales. Pero en esa época, sin duda alguna, el individuo más valiente, el individuo más que estaba mucho más subrayado por una personalidad de liderazgo, era elegido como cacique, era elegido de manera masiva, es decir, todo el mundo no había elecciones, no había elecciones, su propia democracia no era la democracia que nos han impuesto los norteamericanos, era una democracia de ellos y reconocían a ese líder porque ese líder no les estaba quitando, les estaba dando, no les estaba robando, estaba produciendo libertad para ellos. Muy bien. Bueno, solamente esos comentarios tenemos hasta ahorita. Bien, déjenme decirles también que los indígenas de Centroamérica, los pueblos originarios, finalmente, pues, como se sabe, no se sabe, porque los hemos olvidado nosotros también, como en el poema de Roberto Sosa, Los Pobres, que comienza, los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos, porque en nuestras sociedades los pobres son vistos como los árboles o los perros de las calles, algo natural, como un poste de luz. Pues igual en Centroamérica los indígenas originarios no son reconocidos, no son tratados como ciudadanos. ¿Dónde en Honduras los pueblos originarios son tratados como ciudadanos? Mucho menos son sujetos independientes. Les obligaron a abandonar sus propias raíces culturales, a folclorizarse. Nosotros tenemos la idea de que un pueblo originario es aquel que anda con un tuntún y con unas maracas. Esa es la idea que tenemos, se han folclorizado. Y mediante la educación mestiza criolla, la educación que tenemos actualmente, el pensum educativo que tiene la clase dominante, la clase gobernante sobre estos pueblos, se les promete ciudadanía. Pero los estados bicentenarios, ya el próximo año bicentenario, jamás los asumieron y reconocieron como ciudadanos plenos. Los indígenas no son ciudadanos. En ese sentido, los 199 años de colonialismo interno, que es lo que estamos celebrando, los 199 años de colonialismo, es un motivo para ratificar las luchas libertarias, para reconstituir las auténticas autonomías territoriales y políticas dentro de nuevos estados. En América se ha dado, el de Bolivia se llamó Estado Plurinacional. Y si fuese el caso, pues la emancipación total, que era también el caso de Bolivia, porque aparentemente para allá iba el gobierno boliviano, para la emancipación de toda esa población indígena, en el caso de que se fuera el objetivo. Pero nosotros evidentemente no tenemos arrestos para unirnos en una empresa de independencia verdadera como esa. Adelante, Giovanni. Tenemos apenas unos minutos. Podemos pasar si hay. Todavía, bueno, si hay un pueblo Torupán, atención a esto. Fíjense que este pueblo Torupán es de los que le estaba hablando, de los indios de la montaña de la Flor. Ellos tuvieron también su resistencia. Y los tuvieron en la costa norte, fíjense a dónde vinieron a parar.
a las crestas de las montañas. Estaban como escondidos, huyendo. Pero ellos fueron los amos y los dueños del Valle de Sula. Ahí es donde aparece el rey, ustedes me preguntaron por eso, por el rey Sicumba, que opuso resistencia a las fuerzas españolas. Luchó contra nada menos que Pedro de Alvarado, el más fuerte de los asesinos. El más fuerte era Hernán Cortés, pero aquel estaba ocupado matando mexicanos. Pedro de Alvarado luchó junto a 80 españoles contra 300 indígenas. Es en la zona del río Ulúa y el Valle de Sula. El Valle de Sula que después, pues, como es una costumbre en nuestro país, se le pone el nombre del vencedor, del opresor, se llama Pedro de Alvarado, y después se llama San Pedro, imagínate, hasta santo lo hicieron. La resistencia Tolupán fue derrotada como sucedió con todas, y al rey Sicumba lo hicieron prisionero y también a sus guerreros. Y atención a esto, terrible pero cierto, absolutamente cierto. A todos se les dejó morir por hambre, por hambre. Esos eran los procedimientos de justicia que empleaban los conquistadores y posteriores colonizadores. Y esa fue la resistencia Tolupán. Los tolupanes ahora están metidos en esa montaña y son pues que se están degradando física y socialmente hasta que no quede ninguno de ellos. Como que si fuese un plan preestablecido. Ahí déjenlos que se hundan en la nada, déjenlos que se vuelvan, que se diluyan en el tiempo y en el espacio, que no existan. Esa fue la resistencia Tolupán. Tenemos más comentarios y preguntas, don Eduardo. Excelente, excelente. Nos dice aquí Carmen Velázquez, ¿cuál sería el objetivo de los españoles al llegar, emprender esas expediciones? ¿Se imaginaban encontrar riquezas o qué buscaban? Fíjese que esta es una pregunta muy importante porque el leitmotiv, el objetivo fundamental de los españoles, de los invasores, era el oro. El oro. Ellos no llegaron aquí con el deseo de matar, mataron por el oro. El oro. Por esa razón, en algunos casos, así como ellos dejaron de morir por hambre a los pueblos originarios, algunos de estos organizados y al mando de algunos de sus caciques, les echaban, cuando los capturaban, les echaban oro líquido en la boca. Vienen por esto, bueno, ahí está, cómaselo. Y le metían el oro en la boca. Y ese era el objetivo de esta gente, sin duda alguna. Y lo lograron porque todos esos recursos no tenían un valor universal de comercio como tiene ahora, y por tanto eran parte nada más del estatuto social del cual gozaban los pueblos originarios. Los que mandaban de arriba para abajo, como en el esquema piramidal, lucían esas joyas y esas joyas eran de oro y los enterraban con sus joyas, pero sin duda alguna los que quedaban afuera, los que fueron sus súbditos, no desenterraban sus tumbas para robarse el oro con el que se iban sus caciques a la tumba, o sus jefes, sus guerreros, sus conductores. Si es que así es, el objetivo era el oro. Pero no es que nunca, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Fíjense que ahorita hay un asedio en contra de Venezuela. Y un gran dirigente norteamericano dijo, Venezuela es nuestro, es de Estados Unidos, y sus recursos naturales nos pertenecen. Están diciendo que todos los recursos naturales de ese país son de ellos. Pues lo mismo sucedió. Nada ha cambiado. Y puede haber una terrible guerra y una matanza, y las matanzas actuales suelen ser tan devastadoras que mueren millones de personas. Es terrible, ojalá que no suceda eso. Y por supuesto, estos paísitos ahora ya no se dejan mucho. Perfecto. Gracias. Nos escribe Rigo Ochoa. Hola, Eduardo. ¿Cuál es su opinión respecto a la ambigüedad sobre la muerte del Empira? Rigo, en primer lugar, un gran abrazo, amigo.
hemos dejado esta ambigüedad para nuestra charla del próximo lunes, justamente por eso, porque de esta ambigüedad es ambivalente. En primer lugar, se teje una leyenda acerca del Empira que realmente existió y que realmente dio guerra y dio resistencia a los españoles. Eso por un lado. Y por otro lado, se produce la ambigüedad para que la historia no registre a los demás caciques. O sea, para que no se registre la resistencia. Ese es el motivo real de condicionar la historia real que estaba oculta por la historia oficial a un solo cacique. Y que este cacique se convierta en un símbolo, no en algo que se deba seguir permanentemente en el transcurso histórico de estos pueblos. No hay una resistencia indígena en nuestro país. ¿Por qué? Porque se le ha idealizado, igual que a muchos de nuestros héroes de la conquista, de la independencia. Y algunas. Gracias, amigo. Bueno, se va a profundizar más en el siguiente conversatorio, ¿verdad, don Eduardo? La próxima semana, hablando específicamente sobre el Empira. Para responder a la pregunta que hizo Rivas. Ok. También nos escribe Melissa Portillo y dice, don Eduardo, los indígenas de Texiguat, ¿cuál era su sede o su cacique? ¿Otra vez? Dice, los indígenas de Texiguat, ¿cuál era su sede o su cacique? En el caso de los Texiguat, la historia sí les reserva un podio sumamente importante porque fueron guerreros que acompañaron a la gesta morazánica. Recuerden ustedes que Morazán hizo sus guerras en contra de sus enemigos dentro de Honduras, como sus enemigos fuera de Honduras, con el pueblo. Se distinguió en este caso, y de manera histórica está registrado, el pueblo salvadoreño. Pero también Morazán tuvo entre sus guerreros y los más aguerridos a los de Texiguat. Los de Texiguat, en la región a la que les corresponde, pudieron tener un cacique que no ha sido registrado desafortunadamente. Como les dije al principio, algunos de la lista que les di son los que se conocen porque la historia real de nuestro país está pisoteada por la historia oficial y simplemente los han dejado en el olvido, tanto que se han difuminado en la historia, no entre comillas, no existen, aunque existieron. Y los de Texiguat justamente fueron uno de los pueblos más aguerridos de esa época y del siglo XIX. Perfecto. Bueno, continuamos con su exposición, don Eduardo. Adelante. Ya mencionamos a Sicumba, tenemos algo de Pangalel también. Bueno, otros datos acerca del Valle de Sula, de Sicumba, es que era llamado Socremba. Lo he dejado para el final porque el término Socremba no parece ser de origen indígena. Socremba probablemente es una sobrevivencia de algún artículo escrito en otro idioma. Pero este cacique que nosotros conocemos como Sicumba, que es un bello nombre, por cierto, una palabra eufónica, una palabra potente, Sicumba, sí ofreció pertinaz resistencia a las tropas conquistadoras de Pedro de Alvarado. Sicumba murió en combate en las márgenes del río Ulúa, que es un término indígena. A cabo de forzada y desigual pelea en defensa de su tierra, de su pueblo. Miren, aquí están los dos términos clave de toda la historia centroamericana, iberoamericana y de Honduras, sin duda alguna. Se pelea por la tierra y por el pueblo. Hay escasa información acerca de sus hechos, los de Sicumba, y comportamiento en el campo de batalla. Hay mucho más en Cuapangalel en 1530, porque son los indígenas chortís que se enfrentaron bajo las órdenes de las tropas
a Hernando de Chávez, en la región de Chiquimula de la Sierra, próxima a Esquipulas. Ahí está la respuesta a quien me había preguntado acerca de la eminencia o subrayado de estos pueblos fronterizos. Y nuestro héroe se atrincheró con sus huestes en Citalá, donde los ataques hispánicos resultaron infructuosos. Es decir, la resistencia ahí fue bastante fuerte. Desafortunadamente, un nativo que sentía enemistad por el cacique mostró a Chávez el punto débil de su defensa. De ese modo pudo ser vencida la resistencia chortí. Según algunos historiadores y arqueólogos, como uno de los más conocidos, el francés Giraud, el lugar donde ocurrió la acción se encuentra en Ocotepeque. Ahí está la respuesta a la pregunta acerca de la preeminencia de Ocotepeque en esas luchas. Era nada menos que este cacique. Eso fue cerca de la frontera con Guatemala, como se sabe. Y para las páginas de nuestra historia resulta inexplicable cómo han sido olvidadas sus hazañas. Esto comprueba lo que les decía, que la historia oficial siempre aplasta a la historia real. Es un lindo recuerdo de estos dos caciques de Sicumba y de Copán Galel, que eran tan importantes como Lempira. Y por supuesto, Lempira es la historia oficial escoge a Lempira para que todos los demás sean olvidados. Pero igual, eso no es importante ni denigrante. Pudieron haber, es decir, la historia oficial pudo haber escogido al Copán Galel por la redundancia con el nombre de orográfico y geográfico de nuestro país. Y en este caso, Lempira se hubiera olvidado, pero se escogió a Lempira, que tiene también un nombre eufónico muy bello y del que vamos a hablar el próximo lunes. Yo creo que todavía hay gente que quiere hablar, ¿verdad, Giovanni? Bueno, si quiere terminemos con la exposición, don Eduardo. Me había olvidado que ya solo tenemos unos pocos minutos. Sí, perfecto. Bien, debo mencionar acá que hay algunos caciques como Toreva, que son de los que más se ha olvidado. Pero este hombre está en la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que es el cronista de la colonización en Honduras. Bernal Díaz del Castillo señala a este guerrero como el principal caudillo de una importante zona del litoral norte, que llevaba también su nombre. El nombre de Toreva era el nombre de la zona territorial. Ha sido históricamente aceptado que este bravo indígena hondureño fue el primero en ofrecer resistencia organizada a los conquistadores que llegaron desde la otra orilla del océano. Si bien a la postre Toreva terminó entregándose a Hernán Cortés, este hecho es importante subrayarlo porque el hecho de que sea rendido un cacique como Toreva no significa ningún ápice de cobardía. Este hombre lo hizo para salvaguardar la vida de su propia gente, porque vio, sin duda alguna, de manera muy inteligentemente, que las armas de los conquistadores eran muy, pero muy superiores a las que él tenía. Y para salvaguardar la vida de su gente, este hombre se terminó entregando. La resistencia indígena fue la respuesta natural a la denominación española. Esta es una reflexión final, impuesta por medio del acero, de la pólvora, y quiero admitir también que por medio de la crueldad, por medio de las enfermedades, por medio de la religión. Otras sublevaciones importantes, también olvidadas, están la de Sébaco en 1693, ya en el siglo XVII, en la que los grupos indígenas locales rechazaron ser utilizados como guerreros en la lucha contra caribes y misquitos. Algunos, como sucedió en México, en que algunos de estos pueblos originarios indígenas fueron aliados de Cortés en contra de otros indígenas de México, pero esto se debe a la enorme situación geográfica de ese país, y eso no sucedió en Honduras.
estos se negaron a luchar en contra de otros hermanos. En cambio, aquí, por favor, ¿verdad? Es muy evidente que hay grupos. Quiero hablar acerca de los misquitos rápidamente. En el siglo XVII ya la lucha entre españoles y misquitos se había incrementado. En sus intentos de colonización en el Caribe, los españoles organizaron varias expediciones para penetrar las regiones de Taguasgalpa, se llamaba allá a veces, y Tologalpa, eso fue en Nicaragua. Incursiones que fracasaron ante la resistencia de los misquitos. La ofensiva misquita generalizada ante el ataque de los españoles les permitió posicionarse como etnia dominante de la región. Los misquitos jamás fueron sometidos, atención a esto, jamás fueron sometidos por los conquistadores españoles. Por eso es que en nuestro país los misquitos han sido olvidados totalmente, porque son unos verdaderos héroes invictos. Nunca fueron sometidos. Y eso valió para que la historia oficial hiciera lo posible porque fueran olvidados completamente. Los pueblos indios, pese a la profunda y duradera destrucción provocada por la conquista, pese al intenso proceso de aculturación, la aculturación a que se les somete conservan cierta capacidad de resistencia. Desde el inicio de la colonización expresan su protesta, su rechazo a la dominación colonial. Los mecanismos de defensa fueron variados, desde la resistencia pasiva o la simple huida hasta la rebelión armada. Puedo decirles ya para finalizar que esta gente prácticamente inventó una forma de resistencia que en la actualidad se llama huelga. Huelga, decidieron no trabajar cuando los tenían sometidos. Esa es un dato que podemos subrayar como un dato muy extraordinariamente agradable para lo que estamos hablando en este momento. Personalmente les agradezco a todos los que participaron de una u otra manera para que este tema fuera escuchado. Debo decirles que no estoy en contra de las celebraciones, de las conmemoraciones, porque son parte de la cultura actual del hondureño y debemos apoyar todo lo que se derive de este tipo de cultura. Pero hay que poner la historia real también en subrayado para que se sepa de alguna vez por todas parte de la verdad. Muchas gracias, Giovanni Araújo Mendoza, por haberme ayudado. Muchísimas gracias a usted, don Eduardo, por compartir todos esos conocimientos y datos sumamente interesantes que, como ha podido usted escuchar, hay mucha gente, ¿verdad?, interesada en conocer sobre este tipo de información que no está accesible, ¿verdad?, para todos los hondureños, que no está en los textos, que no está disponible para los estudiantes, pero que ojalá algún día, ¿verdad?, podamos tener a mano. Así que le agradecemos enormemente. Mientras tanto, el público ahí en el Facebook Live, don Eduardo, está saludándolo, agradeciéndole. También nos escribe Carlos Alberto Martínez Flores, dice: excelente tema, los héroes nacionales, me gusta mucho todo sobre ellos, dice. Pero también me gusta mucho la honradez y la historia de los próceres, ¿verdad?, de nuestro país. Por ejemplo, Cabañas, una persona ejemplar, honrado, honesto, digno, y ahí le menciona todos sus atributos. Y bueno, muchas personas están escribiendo. Hay también algunos comentarios acerca de que si es correcto la celebración de la independencia o no, pero creo que en ese sentido... Sí. Dijimos que sí, por supuesto, sí. No estamos en contra de esta conmemoración. Claro, en ese sentido, don Eduardo, creo que no hay un país que sea absolutamente independiente, ¿verdad? No creo, porque sería como vivir en una isla o que viviera aislado de todo lo que... Porque al final intercambiamos y somos unos parte de otros. Las influencias están ahí, ahora más con la tecnología. Entonces, yo particularmente no creo en realidad que exista un país totalmente independiente. Estoy completamente de acuerdo con usted, Giovanni, en relación con la aculturación. Pues nosotros estamos bombardeados por la aculturación todos los días. La cultura norteamericana, la cultura de otros países se transmite por la televisión en forma de música, en forma de películas.
Es la cultura de otros países la que estamos la que estamos adquiriendo. Eso se llama aculturación. Y evidentemente lo que usted dice es lo correcto, no hay una independencia para nosotros. Ok, entonces, como decía al inicio, pues hay que involucrarnos todos, ¿verdad? A sentir ese fervor patrio desde el punto de vista de identidad, ¿verdad? Porque tenemos que sentirnos orgullosos como hondureños. En la historia, en estos casi 200 años han habido cosas buenas, cosas malas, o sea, es parte de la historia, pero sí tenemos que involucrarnos, celebrar, estar alegres, estar optimistas. Y aquí nos dice, por ejemplo, Leonor Sosa, las políticas hondureñas, dice, se fundamentan en modelos extranjeros. Nuestra identidad cultural es colonial y autónoma. Nuestra identidad se ha deteriorado por la influencia de la modernización que promueven nuevas entidades. Y así, ahí va a poder ver usted, don Eduardo, todos los comentarios, pero bueno, hemos llegado a la parte final. Gracias, Johnny. Así es. Vamos a seguir conversando entonces, don Eduardo. Invitemos entonces a la población para el próximo tema que usted estará preparando, ¿verdad? En el próximo conversatorio. Se va a hablar sobre el cacique Lempira, ¿verdad? Explícitamente sobre el cacique Lempira. ¿Por qué? Con la pregunta de mi amigo Ochoa, ¿por qué el cacique Lempira fue escogido como símbolo de toda la resistencia? Perfecto. Y también quiero invitarlos hoy a partir de las 3 de la tarde. Estaremos en otro importante conversatorio cívico. Nos estarán acompañando dos invitados para hablar sobre la película de Morazán, donde también usted tuvo participación ahí, ¿verdad, don Eduardo? ¿Cuál fue su personaje? ¿Cuál fue su personaje? Un cura cabrón que traicionó a Morazán en Costa Rica. Es una labor maravillosa que está haciendo Edith Ferrari al mando de ese compartimiento dentro de la universidad, dentro de la Biblioteca Nacional de Honduras. Y lo que tenía yo un poco confuso era la hora. ¿Qué hora dijo usted ahorita? Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde y nos estará acompañando Ana Isabel Martín, que es la productora, y nos estará acompañando Hispano Durón. Así que hoy vamos a conversar sobre esta película de Morazán. Están todos invitados. Decirles que esas dos personas son especialistas. Ana Martín es una de las mejores productoras de cine que hay en nuestro país y el director de la película Morazán es un hombre relativamente joven con estudios en Norteamérica y estudios en Cuba también. Es un hombre que sabe perfectamente lo que está haciendo. Bueno, así que con esto los dejamos y los esperamos a las 3 de la tarde. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias a todo el equipo de la Dirección de Cultura. Así que nos vemos a las 3.